Muy buenos días. Servidor Roberto Franco nuevamente les da la más cordial bienvenida a este evento. Hoy estaremos manejando un tema muy importante con todas estas reformas que ha habido, es el de delitos graves en materia fiscal. Esto es importante porque precisamente vamos a poder saber cómo manejar muchas situaciones para evitar caer en este punto. Nuestro expositor el día de hoy es el licenciado en Contaduría, Miguel Ángel Martínez Hug. Él es nuestro especialista en medios de defensa fiscal, por lo cual manejará adecuadamente este tema. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene algunas maestrías, inclusive ahorita está estudiando la maestría de Derecho Fiscal, ¿verdad? La que está estudiando en este momento. Entonces, él está muy enfocado a este tema, por lo tanto nos va a poder ayudar bastante bien. Les pido de favor, nada más otro comentario, él participa activamente en el consultorio fiscal en la UNAM. Ustedes seguramente lo han visto en el canal 22, es ahí donde apareces, ¿verdad? Bueno, en el 22 ya no está el convenio, pero sale por Sky, por Cablevisión, Televisión Abierta, el programa de fiscal.com y en Radio UNAM los miércoles de 12 a 1 del día, y en televisión son los sábados de 9 a 10 de la mañana. Así es. Muchísimas gracias. Bien, antes de que podamos iniciar, les voy a pedir un favor. Este tema va a ser transmitido simultáneamente por internet a muchos de nuestros suscriptores. Es uno de los servicios que tenemos actualmente y ellos nos están viendo en una gran mayoría desde el interior de la República. Pero además, si ustedes quieren que alguno de sus colaboradores vea simultáneamente esa transmisión, les voy a dar la clave. Entrarán ustedes a la página www.cadefi.com. Van a encontrar ahí precisamente la ventana que dice herramientas. Entran entonces ustedes a cursos en vivo y el usuario es de dedo, G de gato, M de mío, F de fuerte, ¿sí? Y el password es 27, C de casa, L de Luis y A de Antonio, ¿sí? Esto les permitirá ver precisamente el evento del día de hoy desde sus instalaciones a través de internet. Por lo mismo, les pido un favor, cuando tengan una duda, háganos una señal para que un compañero les acerque un micrófono y todos podamos participar, pero también las personas que están en provincia puedan participar de estas dudas y enriquezcamos mucho el tema. Sí, entonces los dejo en compañía del licenciado Martínez Hug. Gracias. Gracias. Muy buen día a todos. Gracias por estar acá. Pues vamos a platicar este tema que se está haciendo más complicado, puesto que las autoridades lo van a empezar a aplicar de manera ya muy común con nosotros los contadores. Ya empezó a tener algunas acciones, evidentemente vincula al contador, eso lo sabemos todos, estamos vinculados con la parte de los delitos fiscales. Ahorita pues todo lo que se está, pues bueno, ya manejando a través de los sistemas de internet, independientemente de que sean o no sean jurídicamente adecuados a todo nuestro sistema jurídico, pues se están utilizando, y es la forma en que nos están obligando a cumplir con las obligaciones. Todo esto, al final del día, pues al ser la forma en que se cumple con obligaciones, pues evidentemente genera consecuencias, las consecuencias de los incumplimientos. El incumplimiento pues no va a traer consecuencias y bueno, es claro, y la autoridad por supuesto que lo sabe. Dicen, levante la mano aquel que pone la mano al fuego por la forma en que sus clientes pagan los impuestos, ¿no? O la empresa paga los impuestos. ¿Quién pone la mano al fuego por el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales? ¿Perdón? ¿Ustedes sí? Muy bien. Sí hay empresas, no muchas, ¿verdad? Pero la generalidad no lo hace así, y eso trae algunas consecuencias en donde lamentablemente, y eso lo establece claramente el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación,
en donde nosotros como contadores estamos inmiscuidos, ya sea que estemos contratados de manera subordinada con la empresa o estemos de forma independiente, somos participantes, y si no, pues hay que denunciar a la empresa. Pero en fin, todo esto deviene de que nosotros acrecentemos nuestra cultura jurídica. Eso es muy importante. Es muy importante que nosotros como contadoras, contadores, acrecentemos la cultura jurídica para que sepamos qué es lo que está pasando y en un momento dado podernos defender. La autoridad esto no lo hace con la finalidad de necesariamente meter a alguien a la cárcel, lo hace como una cuestión de amenaza, de amedrentar y de meternos en conflictos. Si fuera así, pues por lo que estábamos comentando, imagínense, las prisiones estarían llenos de evasores fiscales. Más sin embargo, sí realiza actos ejemplificativos, de decir, una cosa es que te castigue la conducta del delito y otra cosa es que te obliga a pagar la contribución omitida, son dos cosas diferentes. La contribución de que la pagas, y aparte te castiga por la conducta realizada, el delito va en función a la conducta. Y aquí es donde también la autoridad se mete en algunas complicaciones, en el hecho de probar en sí el delito, es muy complicado que lo pruebe, pero de que ya te metió un dolor de cabeza, ya te metió un dolor de cabeza, y que eso es carísimo, es de lo más caro que hay en honorarios de quien te defiende un tema de carácter fiscal penal. Eso es más bien no existe el fiscal penal, existe el penal fiscal, pero eso es carísimo. No saben, y aparte de vivir un proceso allá dentro de la cárcel, pues es complicado, ¿no? Es complicado, algunos se llegan a amparar, sobre todo el empresario, cuando ve algún problema, a quien detienen es al contador y todos sus secuaces que dicen, y quien ya está en Houston es el empresario, ese sí ya va, se ampara y dice, no, yo no fui, fue él, por eso lo contraté, en lo que se van a deslindar las responsabilidades. Entonces, vale la pena que nos cultivemos jurídicamente en todo esto. La autoridad también sabe perfectamente bien que cometemos muchas torpezas. ¿Por qué? Por esa falta de cultura jurídica. Sabe que la ley fiscal la va a aplicar el contador y el contador no tiene esa cultura jurídica que requiere para poder interpretar las leyes fiscales y luego entonces poderlas aplicar, porque ese es el tema, ¿no? Poderlas aplicar adecuadamente. Después viene el paso número 2, el tema de que el empresario realmente esté consciente de pagar los impuestos que debe de pagar. Y entonces ya es donde viene el problema, donde él dice, oye, ¿a poco tengo que pagar todo eso de impuestos? Pues no voy a pagar eso, pero voy a pagar algo. ¿Sí han escuchado eso? Y ahí se va con el algo. Y eso es lo que él, pues bueno, a voluntad paga. Pero finalmente, ¿a quién responsabilizan? Y lo hemos visto, cuando la autoridad ha hecho actos ejemplificativos con figuras públicas, artistas, políticos, bla, 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 ¿a quién echan la culpa? También a las contadoras, no nada más al contador, también las contadoras les echan la culpa. Entonces, los que quedamos mal, ¿quiénes somos? Nosotros. Y hasta cuídense de sus contadores, no sé qué tanto nos andan ahí promocionando de una forma, creo yo, nefasta. Y esto también obedece a eso, a esa falta de cultura jurídica. Por ejemplo, ahorita todo el tema de los amparos contra el artículo 28, fracción 30, pues sí lo están otorgando la autoridad. Bueno, no la autoridad, sino los magistrados, porque realmente eso es totalmente lesivo. El tema contra la contabilidad electrónica, ¿alguien se amparó contra la contabilidad electrónica de sus empresas? No, pues ustedes otorgaron la suspensión, tienen la suspensión, ¿no? Me imagino, sí, otorgaron la suspensión. ¿Por qué? Porque es totalmente ilegal dentro del ámbito del derecho. Podemos hablar de dos cosas muy importantes y tenemos que separar conceptos. ¿Qué es legal? Algo es legal cuando la ley lo dice. Eso que la ley dice, porque está ahí escrito en el texto de la ley, en un artículo, eso es legal.
Ahora, eso que es legal puede que no esté dentro del mundo jurídico. El mundo jurídico lo tenemos marcado por nuestra Constitución. La Constitución establece las reglas del juego en el ámbito del derecho en este país, y eso posiblemente pues todo el mundo sí lo sabemos, ¿no? La pregunta es, ¿habrá alguna ley que vaya en contra de la Constitución? Pregunto, ¿habrá alguna ley que vaya en contra de lo que establece la Constitución? Pues no puede darse eso. ¿No hay alguna ley que no emane de la Constitución? Pues tampoco, todas emanan de la Constitución. ¿Habrá alguna ley que pueda contradecir lo que establece la Constitución? Pues tampoco. Esas reglitas sí las conocemos. El tema es, ¿qué es lo que la Constitución dice para identificar si la ley que estamos aplicando está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que la Constitución establece? Por ejemplo, como las garantías individuales. Cuando la Constitución dice que en el artículo 16 que todo acto de molestia debe estar por escrito, el tema es ¿qué es un escrito? Y el escrito siempre es de forma gráfica, no cibernética. Desde ahí la materia fiscal no está de acuerdo con lo que en la Constitución establece. Ojo, estamos hablando de derecho público, no de derecho privado. Entonces todo eso, ir clasificando es lo que a nosotros nos hace falta, esa cultura jurídica, para estar en posibilidad de ver qué hacemos, qué no hacemos. Todo lo que nos piden a través de las cuestiones cibernéticas, lo que es el buzón tributario. El buzón tributario está eliminando todo un acto solemne que es una notificación. A través del mouse ya te notificas. Y si en 3 días te mandan un correo, y si en 3 días no lo abres, ya se entiende como notificado. Oye, ¿cuándo supiste tú? Y eso no establece la Constitución. Habría que modificar la Constitución para que la Constitución se estableciera por escrito o por cualquier medio electrónico, que lo dijera la Constitución, y la Constitución la verdad es que no lo dice. No establece eso nuestra Constitución. Entonces, en este orden de ideas, muchas cosas que hacemos en el cotidiano, porque hay que cumplir con las obligaciones, porque nos presionan, por lo que gusten y manden, porque vamos a la autoridad y nos dicen todo es por internet, pues lo hacemos. Pero realmente eso está dentro de la legalidad. Las acciones que tiene la autoridad tan nefastas, en función por ejemplo, de los FDIs, ¿no? Cuando nos pide información que ella ya tiene. Yo les preguntaría de los FDIs, ¿quién tiene el original? ¿Quién emite el original? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Perdón? Bueno, ahí se genera el documento. Es quien le pone la última salsa al pastel, exactamente, para que el documento ya sea fiscalmente válido. Entonces tiene los originales, ¿por qué me los pide si ya lo tiene? Y aquí es donde también a la luz de conocer todo esto, es la forma en que podemos defendernos de lo que la autoridad está haciendo. Si no, no hay otra forma de poderlo hacer, y también ir identificando cuándo de verdad estamos en un delito y cuándo no estamos en un delito. Porque también la autoridad, pues de repente no sé si les haya tocado que los funcionarios nos amenacen con que lo van a tipificar como un delito fiscal. ¿No? ¿A nadie le ha pasado eso? Que les hayan amenazado la autoridad con que lo van a hacer como un delito fiscal. Pues todo esto realmente es importante que lo vayamos teniendo, y cada vez va siendo más necesario que tengamos esa cultura jurídica. De alguna otra forma, todo lo que nosotros hacemos en cotidiano, el hecho de una simple deducción, por llamarla así, o el cumplimiento de una obligación, de un pago provisional, todo eso, finalmente, ¿en dónde está? Está en leyes. Ley de impuesto sobre la renta, ley de impuesto sobre el valor agregado, Código Fiscal de la Federación, y la pregunta es, pues si nosotros tenemos esa preparación que hay que tener previa para poder entender esas leyes y esas disposiciones cabalmente. ¿Cómo aplicamos
las disposiciones, si la Constitución, las leyes, los reglamentos, el cáncer tremendo que es la miscelánea. La miscelánea fiscal, de verdad, créanme, es un cáncer tremendo en este país. Tenemos más reglas misceláneas que artículos de leyes. Sabemos más de misceláneas que de artículos de leyes o lo que la ley está diciendo. Eso es aberrante. ¿Hay algún abogado? ¿Licenciado? Dentro de lo que es la miscelánea, son los criterios que emite la autoridad hacendaria. La pregunta es, ¿eso es ley, licenciado? En sí toda miscelánea se tiene que basar en la ley y no puede contradecirla. El problema pasa muchas veces de que la miscelánea quiere abarcar más que la ley y es cuando hay conflicto. Ahora, por su origen, por quien la crea, ¿la miscelánea tiene algún valor legal? En sí son los criterios, o sea, la ley te dice en sí cómo es lo que está prohibido o no y cómo debe hacerse. La miscelánea se supone que te describe el proceso, cómo no vas a incurrir en un delito, pero sí ya haber muchos conflictos entre ambos, porque… La pregunta es, ¿tiene valor legal? Sí, ¿Tu consideración es sí o no? tiene que tenerlo, sí debe tenerlo. Ok, pues créanme que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? No tiene ningún valor legal, el más mínimo valor legal. ¿Por qué no lo tiene? ¿Quién lo crea? Una dependencia, que es el sistema de administración tributaria, que depende de una Secretaría de Estado, que esa Secretaría de Estado coadyuva con el presidente de la República a administrar. Entonces es un acto administrativo, no es un acto legislativo. Esto violenta tremendamente el principio de legalidad tributaria que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, donde establece que sí es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, pero dice que de manera proporcional y equitativa y como lo disponga la ley, no como lo disponga una regla miscelánea. Cuando lo que se busca siempre es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está marcada por la ley y la ley la emite el Congreso de la Unión a través del proceso legislativo, que está marcado en el artículo 72 de nuestra Constitución. Y si cumple con eso, y solo así, es que podemos darle validez legal. Por eso, ¿qué es legal y qué no es legal? ¿La miscelánea es legal? No, no es ley. ¿Cuál es el fundamento legal de la miscelánea? Es el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación. Ese es su fundamento. Y si alguien la trae, van a ver que eso es lo que ponen como fundamento para emitir las reglas misceláneas. Son los criterios que tiene la autoridad. Ahora, en el lugar donde se ubica la miscelánea, son disposiciones que se refieren a la autoridad, no a los particulares. Es lo que la autoridad puede hacer y quien debe de cumplirlo es ella, no nosotros. Aquí, por falta de esa cultura jurídica, se le ha dado un revés y le damos nosotros a la miscelánea jerarquía como si fuera ley. ¿Por qué? Porque en los trámites, en el contacto que tenemos con la autoridad, en las revistas, le damos ese valor a la miscelánea. O sea, de facto, se lo hemos dado. Cuando realmente lo tiene, hagan de cuenta que es la suegra, se mete en todo. ¿Y ella qué? ¿A poco ella es parte del matrimonio? ¿Qué le importa? ¿Y no se mete? Y a ver, dile algo. A ver, dile algo. Ponte el brinco. ¿Quiénes tienen suegra? Sabrán de lo que estoy diciendo. A mí me han platicado mis cuates, pero sí, yo no tengo. No, como para qué, ¿no? Entonces, no tiene fundamento, y eso es lo que tenemos que tener claro, con qué cumplí, con qué no incumplí, para ver si estoy en la cuestión de un delito o no estoy en un delito. ¿Cuál fue esa falta? Y además, la repercusión que pudiera tener esto.
¿Cuál es la repercusión? La autoridad también tiene obligación, licenciado. El artículo 31, fracción cuarta de la, 31, el artículo 16, primer párrafo de la Constitución, el artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, el artículo tercero, fracción quinta de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, obligan a que el acto administrativo, que son los actos que realiza Hacienda, y tienen que ser por escrito, deben de estar fundados y motivados, ¿correcto? La fundamentación y motivación es un requisito total de validez para un acto administrativo. ¿La autoridad pudiera tomar como fundamento legal una regla miscelánea? ¿Entonces es legal? Pues no. ¿Sí me explico? Entonces, esas contradicciones, y lo digo con respeto, licenciado, con todo el debido respeto, hace rato tu comentario, pero manejaste una lógica, y está bien, y a lo mejor todos la comprendemos, ¿sí o no? Pero una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. ¿Sobre qué debemos dirigirnos nosotros en materia fiscal? Sobre el deber ser. Así como la autoridad nos considera perfectos y no podemos equivocarnos, a ver, equivócate, hasta al llenar un H formatito. ¿Quién dictamina? ¿No dictamina nadie aquí? Si quieres, dictamina. A ver, equivócate al llenar el CIPRED. ¿Por qué no? ¿No eres humana? Y luego, ahí no se puede ser humano, ¿verdad? Debemos de ser perfectos, ¿no? Señores, pues la ley a la autoridad la obliga a ser perfecta al cubo. Los imperfectos podemos ser nosotros, no al revés. No al revés. Y eso también lo tenemos claro en el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿La conocen esa ley? ¿Sí la conocen o no? Pues nomás tiene 24 artículos, está bien sencillita y está hermosa esa ley, ¿eh? Deben de conocerla y sobre todo para los efectos de la defensa, ¿sí? Artículo 21, donde se establece que todo acto que emane del contribuyente siempre tiene la presuntiva de hacerse de buena fe y va a corresponder al particular, a la autoridad, corresponde a la autoridad probar que no es así. Y así lo establece el artículo 21. Hay artículos donde también nos protegen un poco si cumplimos una obligación fuera de plazo, pero de manera voluntaria, no hay sanciones. Hay muchos artículos de la ley que nos cuidan, nos protegen. ¿Los conocemos? Para que en su momento los hagamos valer y no nada más estemos a expensas de las acciones totalmente, y de veras, no lo digo de manera amarillista, totalmente arbitrarias de la autoridad. Esto debe ser así y así nada más, y si no, no te lo recibo, y si no, no te lo acepto. Si van a que garantices un crédito fiscal, ellos escogen qué, cuando la ley dice que tú primero tienes que decir, y luego ellos, si es que tú no dices. Pero ¿qué es lo que dicen? No, eso yo no, otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Si el que debe señalar los bienes soy yo, y así lo marca el Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué es lo que acabamos haciendo? Lo que ellos dicen. Simplemente el puro embargo. Licenciado, a través del embargo, ¿yo privo a una persona de sus bienes? Es una figura del civil que recoge el fiscal y es una forma de privar de los bienes con sus asegúnes, ¿no? Pero privo o no privo de los bienes. El artículo 14 de la Constitución dice que nadie puede ser privado de sus bienes, posesiones o derechos, pero los bienes, sino en virtud de ¿qué? De mandamiento escrito de un juez, porque para que eso ocurra tuvo que haber habido un juicio. Entonces, cuando ha habido un juicio previo y que una autoridad fiscal se apersone y te quiere embargar tus bienes en atento al artículo 151, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí me explicó? ¿Y entonces qué hacemos nosotros? ¿Perdón? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué?
pues muchas veces a lo mejor es por digamos que podemos llamar hasta de miedo, pues de que, o dar la cara entre los socios o los dueños, decir, ¿saben qué? Ya nos van a llevar al baile, ¿no? Como decir algo así. Digo, una manera muy coloquial de decirlo, ¿no? Y Pero muy clara. pues sí, sí, pues eso, más que nada, el miedo, ¿no? De que no nos dejen trabajar, no nos dejen continuar con lo que hacemos, ¿no? Yo pienso que es porque muchos desconocemos la ley, la verdad, y eso se llama ignorancia, ¿no? Claro. Pues la verdad es que son una combinación de las dos. ¿Cuál es el mejor negocio que hay? El miedo. Inculca miedo y vas a ver. ¿No? Desde el coco, ¿no te decían, duérmete bien el coco? ¿Y a poco existía el coco? Pero te daba miedo. ¿Y qué hacías? Te dormías, ¿no? Porque iba a venir el coco por ti. Pues así es la autoridad, hace actos de miedo sobre la persona, incluso hasta contra el defensor hace actos de miedo. Dice, sí, vas a ver, voy a ir con... El tema es que, pues si te dedicas a eso, pues nada más quiero que vengas a decirme algo, a ver si es cierto. Y el tema es que como nadie quiere ser revisado, dice, no, pues ven y revísame, y finca tu crédito fiscal, a ver si te lo pago. Pues sí, no más faltaba, ¿no? Que te voy a andar pagando lo que tú quieres que te pague, cuando realmente esos actos están de forma ilegal. Y ahí viene el otro punto que tú comentas, contador, el desconocimiento de detectar en esos documentos y en esas acciones que la autoridad está haciendo, que esos documentos son actos administrativos, son documentos públicos que requieren requisitos legales para su eficacia. Si no cumple con esos requisitos legales, no puede tener eficacia. ¿O sí, licenciado? Pues no, aunque me lo notifiquen cabalmente o por donde sea, no puede ser eficaz el acto si no está revestido ¿de qué? De tu total legalidad. Y eso no lo dice su servidor, lo dicen las leyes. El tema es que de repente las cuestiones conceptuales o los requisitos no los dimensionamos. Por ejemplo, ¿qué es fundar y motivar? ¿Alguien sabe qué es fundar y motivar? ¿Cómo yo veo un documento y puedo advertir o puedo detectar claramente que ese documento, ese requerimiento, esa multa, esa vista domiciliaria, ese requerimiento de información para que me revisen en las oficinas de la autoridad, es legal o no es legal? ¿Está cumpliendo con sus requisitos o no está cumpliendo con sus requisitos? Así como la autoridad nos revisa y es tan minuciosa, ¿no?, en revisar todos los requisitos que se requieren para que algo sea deducible. Ya ven que es muy minuciosa, ¿no? Y dice esto no, y esto no, y esto no, y esto no, porque le faltó X o Y requisito. Así nosotros podemos detectar un documento de esos. Por ejemplo, ¿qué sería fundar y motivar? Mande. Fundar son todos los artículos en que se está basando la ley para evadir tu esfera jurídica como persona, que serán nuestros documentos, lo que nos había mencionado del patrimonio, como en el embargo. Y motivar sería el razonamiento que está teniendo la autoridad contra ti para decirte, tú estás incurriendo o posible estás incurriendo en este delito y yo por eso estoy evadiendo tu esfera jurídica. Sí, el tema de fundar es que la autoridad debe de expresar con precisión el precepto legal exactamente aplicable al caso, o sea, donde la ley lo dice, y aparte debe de explicarte los razonamientos que la autoridad está tomando en consideración para establecer que te ubicas en el supuesto establecido por la ley, y debe de adecuar los motivos aducidos con las normas invocadas, porque tampoco te debes de dejar en estado de inseguridad jurídica. No es porque yo creo, porque yo quiero. Y de veras, yo nunca he visto un documento que cumpla con ese requisito.
De verdad, ningún documento he visto que cumpla con ese requisito. En mi vida he visto un documento desde hace 20 años que me dedico al tema fiscal y a la defensa fiscal y nunca he visto un documento que cumpla con eso. Nunca. El hecho de que nos mencionen artículos no quiere decir que esté fundado, porque viene el detalle, dice que debe ser de expresarme con precisión el precepto legal, debe de mencionarme el artículo aplicable, no nada más una bola de artículos que de luego ni los leemos, nos da flojera leerlos, no averiguamos qué dice cada uno para poderlo integrar y adminicularlos para ver si realmente la autoridad está facultando o está teniendo la facultad para hacer ese acto. A veces no es ni siquiera la autoridad competente. ¿Y cómo determinamos si es competente o no? ¿Nomás porque es Hacienda? ¿O nomás porque es Seguro Social? ¿O porque es Infonavit? ¿O el departamento que debe de ser? Cualquier persona que trabaje en la administración pública, ya sea en Seguro Social o en Infonavit o en Hacienda, ¿cualquiera me puede hacer un acto de molestia? ¿O solamente el que debe y puede? Porque la ley habla del funcionario competente. ¿Cómo prueban la competencia? Y no se han visto documentos que habla de la suplencia, que se firma la suplencia por ausencia. Pues la suplencia por ausencia, déjenme decirles que no es una figura fiscal, no es una figura reconocida por la materia fiscal. La materia fiscal dice que debe ser por el funcionario competente, para que invada la esfera jurídica del particular, del contribuyente. Si no es el competente, ese documento no se puede hacer. Y te ponen ahí como fundamento un reglamento interior. Ah, bueno, tiene efectos hacia el interior, no hacia el exterior, porque para el exterior está la ley, no el reglamento interior de ellos. Y ponen ese fundamento, y lo tomamos como bueno o no. ¿Qué ole? Cuando ese documento carece de esa validez legal, de que no lo emitió el funcionario que debía de haberlo emitido. Pero como es una figura medio común de nosotros de que pues firma el EPP, ¿no? No sé bien el significado del PP. Si es por o por qué. Pues tú fírmale, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen la firma de la empresa? ¿O son comisarios de la empresa? ¿A poco? ¿No? ¿A ninguno? No es cierto.